¿Sabías que el cristianismo llegó a Europa gracias a una mujer? ¿Te imaginas que la primera iglesia del continente europeo nació en la sala de una empresaria exitosa? Esta es la historia más impactante que jamás te han contado sobre una mujer que cambió el rumbo de la historia para siempre. Su nombre era Lidia, y en solo unos minutos descubrirás por qué esta vendedora de púrpura se convirtió en una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Una mujer que tenía todo: riqueza, éxito, respeto social, pero le faltaba algo que solo Dios podía darle. Lo que estás a punto de escuchar te hará llorar, te emocionará y cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder transformador de Dios. Esta historia tiene elementos que Hollywood no se atrevería a crear: milagros sobrenaturales, cárceles que se abren solas, vidas completamente transformadas y un legado que aún impacta al mundo después de 2000 años. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Dale like si quieres conocer más historias bíblicas como esta y suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. Ahora sí, comenzamos. En las páginas sagradas de las Escrituras encontramos historias que trascienden el tiempo y tocan las fibras más profundas del alma humana. Hoy quiero llevarte a un viaje extraordinario a través de los senderos polvorientos de la antigua Filipos, donde conoceremos a una mujer cuya vida cambió para siempre el curso de la historia cristiana. Su nombre era Lidia, y aunque su aparición en las Escrituras es breve, su impacto fue eternamente significativo. Era el año 49 después de Cristo aproximadamente, cuando el apóstol Pablo emprendía su segundo viaje misionero. El viento del Espíritu Santo soplaba con fuerza, llevando las buenas nuevas del Evangelio a tierras lejanas. Pablo había recibido una visión nocturna que cambiaría no solo su destino, sino el de toda Europa. En aquella visión, un varón macedonio le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Estas palabras resonaron en el corazón del apóstol como un eco divino, y sin demora, Pablo, junto a Silas, Timoteo y Lucas, se embarcó hacia lo desconocido. La travesía por mar no fue fácil. Las olas golpeaban el barco mientras los misioneros contemplaban el horizonte con ojos llenos de expectativa. Sabían que Dios los estaba guiando hacia algo extraordinario, aunque no podían imaginar las maravillas que les esperaban. Después de varios días de navegación, arribaron a Filipos, una ciudad prominente de Macedonia y colonia romana. Filipos era una ciudad de contrastes. Sus calles empedradas resonaban con los pasos de soldados romanos, mercaderes de diversas nacionalidades y ciudadanos prósperos que habían hecho de este lugar su hogar. La arquitectura romana se alzaba majestuosa, recordando a todos quién tenía el poder en aquellas tierras. Sin embargo, en medio de toda esta grandeza terrenal, había corazones sedientos de algo más profundo, de una esperanza que trascendiera las riquezas materiales y el poder político. Pablo y sus compañeros llegaron con los corazones ardiendo de pasión por el Evangelio. Habían dejado todo atrás para llevar las buenas nuevas de Jesucristo a quienes nunca las habían escuchado. Pero al llegar a Filipos se encontraron con un desafío inesperado. La ciudad no tenía sinagoga. Para que hubiera una sinagoga, se necesitaban al menos 10 varones judíos, y aparentemente Filipos no cumplía con este requisito. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo predicar el Evangelio en una ciudad donde no había un lugar establecido de adoración judía? Pablo no se desanimó. Sabía que Dios había abierto esta puerta, y confiaba en que el Señor también proveería el camino para proclamar su palabra. Después de indagar, descubrió que junto al río que corría cerca de la ciudad había un lugar de oración. Los sábados, las pocas personas devotas de la zona se reunían allí para adorar al Dios de Israel.
El primer sábado en Filipos, Pablo y sus compañeros caminaron hacia el río. Sus pasos resonaban con anticipación y sus corazones latían con la expectativa de lo que Dios haría. No sabían que ese día sería testigo de uno de los momentos más hermosos y significativos en la historia del cristianismo primitivo. Mientras se acercaban al lugar de oración, pudieron escuchar voces femeninas elevándose en adoración. Era un sonido dulce y melodioso que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Al llegar al río, Pablo y sus compañeros se encontraron con un grupo de mujeres reunidas para orar. Entre ellas había una que destacaba por su presencia distinguida y su evidente prosperidad. Su nombre era Lidia, y aunque aún no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lidia no era originaria de Filipos. Había nacido en Tiatira, una ciudad de Asia Menor famosa por su industria textil, especialmente por la producción de tinte púrpura. Este detalle no es menor, porque nos habla de la posición social y económica de esta mujer extraordinaria. El color púrpura era símbolo de realeza y riqueza en el mundo antiguo. Solo las personas más adineradas podían permitirse vestir de púrpura, ya que el proceso para obtener este tinte era extremadamente costoso y laborioso. El tinte púrpura se extraía de un molusco marino llamado murex, y se necesitaban miles de estos pequeños animales para obtener apenas unos gramos de tinte. Esto convertía a la púrpura en uno de los productos más valiosos del mundo antiguo, más costoso que el oro en muchas ocasiones. Lidia había construido su negocio alrededor de este producto exclusivo, y su éxito comercial la había establecido como una mujer de notable influencia en Filipos. Pero había algo más profundo en el corazón de Lidia que la simple búsqueda del éxito material. Las Escrituras nos dicen que ella adoraba a Dios. Esto significa que, siendo gentil de nacimiento, había abrazado la fe en el Dios de Israel. Era lo que se conocía como una temerosa de Dios, una categoría especial de personas que, sin convertirse completamente al judaísmo, habían reconocido al Señor como el único Dios verdadero y habían adoptado muchas de las prácticas y creencias judías. Esta condición espiritual de Lidia nos revela algo hermoso sobre su carácter. En un mundo lleno de dioses paganos y filosofías vacías, ella había encontrado algo diferente en el Dios de Israel. Su corazón anhelaba la verdad, y aunque había alcanzado el éxito en los negocios, sabía que había un vacío en su alma que solo Dios podía llenar. Cuando Pablo comenzó a hablar ese sábado junto al río, sus palabras resonaron con poder divino. No era simplemente un discurso elocuente o una presentación filosófica brillante. Era la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pablo predicó acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien había venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Lidia escuchó atentamente cada palabra. Su corazón, que ya estaba preparado por su fe en Dios, se agitó de manera extraordinaria mientras Pablo hablaba de Jesús. El apóstol explicó cómo las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Cristo, cómo Él había vivido una vida perfecta, había muerto en la cruz por nuestros pecados y había resucitado al tercer día, venciendo para siempre el poder de la muerte. Mientras Pablo predicaba, algo sobrenatural estaba sucediendo en el corazón de Lidia. Las Escrituras nos dicen que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta es una de las descripciones más hermosas de la conversión que encontramos en toda la Biblia. No fue un proceso mental solamente, sino una obra divina en lo más profundo de su ser. Imagina por un momento la intensidad de ese momento. Lidia, una mujer exitosa y respetada, sintió cómo el Espíritu Santo tocaba su corazón de manera incomparable. Las palabras de Pablo no eran solo información nueva,
Eran verdades que resonaban en lo más profundo de su alma, confirmando lo que su espíritu había estado buscando durante años. Era como si hubiera estado viviendo en una casa a oscuras y de repente alguien encendiera todas las luces. La conversión de Lidia no fue un evento emocional superficial. Fue el resultado de la obra soberana de Dios en un corazón que había estado siendo preparado durante años. Su búsqueda sincera de la verdad, su adoración al Dios verdadero y su corazón abierto a la revelación divina habían creado el terreno perfecto para que la semilla del Evangelio germinara y floreciera. Cuando Pablo terminó de predicar, Lidia no dudó ni por un momento. Su respuesta fue inmediata y decidida. Junto con toda su familia, pidió ser bautizada. Este era un paso radical y significativo. El bautismo en aquellos días no era una ceremonia religiosa rutinaria, era una declaración pública de fe que tenía serias implicaciones sociales y económicas. Al bautizarse, Lidia estaba declarando públicamente que Jesucristo era su Señor y Salvador. Estaba identificándose con una fe que muchos consideraban subversiva al orden establecido. Como mujer de negocios exitosa en una sociedad romana, esta decisión podría haber tenido consecuencias negativas para su comercio. Sin embargo, su convicción era tan profunda que estaba dispuesta a arriesgar todo por seguir a Cristo. El bautismo se realizó probablemente en las mismas aguas del río donde habían estado orando. Imagina la escena. Lidia, vestida con sus finas túnicas, descendiendo a las aguas, mientras Pablo pronunciaba las palabras sagradas. Era un momento de muerte y resurrección, de sepultura del viejo yo y nacimiento de una nueva criatura en Cristo. Las aguas que la cubrieron simbolizaban no solo el lavamiento de sus pecados, sino su identificación completa con la muerte y resurrección de Jesús. Pero la transformación de Lidia no terminó con su bautismo. Inmediatamente después hizo algo que reveló la profundidad de su conversión y la generosidad de su nuevo corazón en Cristo. Invitó a Pablo y a sus compañeros a hospedarse en su casa. Esta no era una invitación casual. En aquella cultura, invitar a alguien a tu hogar era un acto de gran significado, especialmente cuando se trataba de forasteros. «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor», les dijo Lidia, «entrad en mi casa y posad». Estas palabras revelan tanto humildad como determinación. A pesar de su nueva fe, Lidia no presumía de su espiritualidad. Más bien, pedía que otros juzgaran la autenticidad de su compromiso con Cristo. Al mismo tiempo, su insistencia para que se quedaran en su casa mostraba una hospitalidad generosa y un deseo genuino de servir al reino de Dios. La casa de Lidia se convirtió así en el primer centro cristiano de Europa. No era una iglesia en el sentido arquitectónico que conocemos hoy, sino un hogar donde los creyentes se reunían para adorar, orar y estudiar las Escrituras. Era un lugar donde el amor de Cristo se manifestaba de manera tangible a través de la hospitalidad y el compañerismo cristiano. Durante los días que Pablo y sus compañeros permanecieron en Filipos, la casa de Lidia fue su base de operaciones. Desde allí salían a predicar el Evangelio en la ciudad y allí regresaban para descansar, orar y planificar las siguientes estrategias misioneras. La generosidad de Lidia no solo proporcionó comodidad física a los misioneros, sino que también les dio un sentido de hogar en una tierra extranjera. La influencia de Lidia en el establecimiento de la iglesia de Filipos no puede ser subestimada. Como mujer de recursos y respeto en la comunidad, su conversión dio credibilidad al mensaje cristiano. Su casa abierta proporcionó el espacio necesario para que la naciente congregación se desarrollara.
Su ejemplo de generosidad y hospitalidad estableció un patrón que caracterizaría a la iglesia de Filipos en los años venideros. Pero la historia de Lidia y Pablo no termina con esta hermosa hospitalidad. Durante su estancia en Filipos, ocurrió un evento que pondría a prueba la fe de todos los involucrados y demostraría el poder transformador del Evangelio de manera dramática. Una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación, seguía a Pablo y a sus compañeros por las calles de Filipos, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Aunque lo que decía era cierto, Pablo discernió que estas palabras no venían de Dios, sino del espíritu maligno que la controlaba. Finalmente, Pablo se volvió hacia la joven y en el nombre de Jesucristo ordenó al espíritu que saliera de ella. El demonio obedeció inmediatamente y la muchacha quedó completamente libre. Sin embargo, esta liberación trajo consecuencias inesperadas. Los amos de la esclava, que obtenían grandes ganancias de su capacidad de adivinación, se enfurecieron al ver que su fuente de ingresos había desaparecido. Llenos de ira, arrastraron a Pablo y a Silas ante las autoridades de la ciudad, acusándolos de alborotar el orden público y de enseñar costumbres que no eran lícitas para los romanos. La multitud se unió contra ellos, y los magistrados, sin siquiera realizar un juicio justo, ordenaron que fueran azotados y encarcelados. Imagina el horror que debe haber sentido Lidia al enterarse de lo que había sucedido. Los hombres que le habían traído la luz del Evangelio, que habían transformado su vida para siempre, ahora estaban sufriendo por causa de esa misma fe que ella había abrazado. Sus cuerpos habían sido brutalmente golpeados y ahora languidecían en las condiciones más deplorables de la prisión romana. Esa noche, mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel con sus pies asegurados en el cepo, Lidia probablemente pasó horas en oración. Su corazón debe haberse desgarrado al pensar en el sufrimiento de aquellos hombres santos. Tal vez se preguntó si su fe era suficientemente fuerte para soportar tales pruebas, o si ella misma tendría el valor de mantenerse firme si enfrentara una persecución similar. Pero Dios tenía planes que iban mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. A medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos en la prisión, ocurrió algo sobrenatural. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero, despertando de su sueño y viendo las puertas abiertas, asumió que todos los prisioneros habían escapado. Sabiendo que esto significaría su propia muerte según la ley romana, sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo gritó a gran voz: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Temblando de miedo y asombro, el carcelero pidió luz y se postró ante Pablo y Silas preguntando: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta de Pablo fue clara y directa: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esa misma noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados. El hombre que había sido instrumento de opresión se convirtió en hermano en la fe. Su casa también se convirtió en un lugar de celebración y adoración cristiana. Era otro testimonio del poder transformador del Evangelio que había comenzado con la conversión de Lidia. A la mañana siguiente, cuando los magistrados enviaron a decir que Pablo y Silas fueran puestos en libertad, Pablo reveló algo que cambió completamente la situación. Él y Silas eran ciudadanos romanos. Habían sido azotados y encarcelados públicamente sin juicio, lo cual era una violación grave de los derechos de un ciudadano romano. Los magistrados se llenaron de temor al escuchar esto. Se dieron cuenta de que habían cometido un error legal muy serio que podría traerles graves consecuencias.
Vinieron personalmente a la cárcel para pedir disculpas y escoltaron a Pablo y Silas fuera de la prisión. Cuando Pablo y Silas fueron liberados, su primer destino fue la casa de Lidia. Allí se reunieron con los hermanos para animarlos y fortalecerlos en la fe. Imagina la emoción y el alivio que debe haber sentido Lidia al verlos de nuevo sanos y salvos. Su casa se llenó una vez más de gozo y alabanza, mientras los creyentes celebraban la fidelidad de Dios y el poder de su evangelio. Durante esta reunión, Pablo y Silas compartieron todo lo que había sucedido en la prisión. Hablaron del terremoto milagroso, de la conversión del carcelero y su familia, y de cómo Dios había usado incluso la injusticia y el sufrimiento para extender su reino. Lidia y los demás creyentes se maravillaron al escuchar cómo Dios había obrado de manera tan poderosa y evidente. Este episodio fortaleció inmensamente la fe de la joven iglesia de Filipos. Habían visto de primera mano que el Dios al que servían era real y poderoso. Habían aprendido que el sufrimiento por causa del Evangelio no era una señal del abandono divino, sino una oportunidad para que Dios mostrara su gloria de maneras extraordinarias. Después de animar a los hermanos, Pablo y Silas se despidieron y continuaron su viaje misionero. Pero su partida no significó el fin de la relación con la iglesia de Filipos. Al contrario, marcó el comienzo de una de las relaciones más hermosas y duraderas que Pablo mantuvo con cualquier iglesia que fundó. Lidia, junto con los demás líderes de la iglesia, asumió la responsabilidad de pastorear y guiar a la creciente congregación. Su casa continuó siendo el centro de reunión, y su influencia y ejemplo siguieron inspirando a otros a abrazar el Evangelio. Su liderazgo no era autoritario ni dominante, sino servicial y amoroso, reflejando el carácter de Cristo en todo momento. Los años que siguieron fueron de crecimiento y consolidación para la iglesia de Filipos. Bajo el liderazgo sabio de personas como Lidia, la congregación se caracterizó por su generosidad, su unidad y su fidelidad al Evangelio. Se convirtieron en una iglesia modelo que otros admiraban y de la cual Pablo se sentía especialmente orgulloso. La generosidad de Lidia no se limitó a proporcionar un lugar de reunión para la iglesia. Ella, junto con otros miembros de la congregación, contribuyó generosamente al ministerio de Pablo. En múltiples ocasiones enviaron ofrendas para apoyar su trabajo misionero en otras ciudades. Pablo mismo reconoció esta generosidad en su carta a los filipenses, donde dice: «Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos». Esta generosidad extraordinaria de la iglesia de Filipos, iniciada por el ejemplo de Lidia, se convirtió en una característica distintiva de la congregación. No daban por obligación o para recibir reconocimiento, sino por amor genuino al Señor y por su pasión por ver el Evangelio extenderse a todas las naciones. La influencia de Lidia también se extendió más allá de las paredes de su casa. Como mujer de negocios respetada, tenía contactos con personas influyentes de la ciudad y la región. Su testimonio personal y su vida transformada sirvieron como poderosas herramientas evangelísticas. Muchos que conocían su carácter antes de su conversión quedaron impresionados por los cambios positivos que vieron en ella después de abrazar la fe cristiana. Su negocio de tintes púrpura también se convirtió en una plataforma para compartir el Evangelio. Los clientes que venían a comprar sus productos no solo encontraban mercancía de la más alta calidad, sino también a una mujer cuya vida irradiaba la paz y el gozo que solo Cristo puede dar. Muchos quedaron intrigados por esta transformación y pidieron conocer más acerca de la fe que había producido tales cambios en ella. Lidia
Entendía que su éxito en los negocios no era solo para su beneficio personal, sino que Dios lo había permitido para que ella pudiera ser una mayordomía fiel de los recursos que Él le había confiado. Usó su prosperidad para bendecir a otros, especialmente a los más necesitados de la comunidad cristiana y a aquellos que se dedicaban al ministerio del Evangelio. Su ejemplo inspiró a otros creyentes adinerados de la Iglesia a usar sus recursos de manera similar. Se estableció una cultura de generosidad y mayordomía fiel que caracterizó a la Iglesia de Filipos durante generaciones. Los pobres encontraron ayuda, los ministerios recibieron apoyo y la obra misionera fue fortalecida gracias a la visión que Lidia había modelado desde el principio. Pero la contribución más significativa de Lidia al reino de Dios no fue su dinero ni su influencia social, sino su corazón completamente rendido al Señor. Ella entendió desde el principio que su vida ya no le pertenecía a ella misma, sino que había sido comprada por precio. Esta comprensión profunda del Evangelio se reflejó en cada aspecto de su vida cristiana. Su hogar se caracterizó por la presencia de Dios y la práctica de los valores cristianos. Su familia, que había sido bautizada junto con ella, creció en la gracia y el conocimiento del Señor bajo su influencia piadosa. Sus sirvientes y empleados fueron testigos diarios de lo que significaba vivir como seguidora de Cristo, y muchos de ellos también llegaron a la fe a través de su testimonio. La oración era una parte integral de la vida de Lidia. Había comenzado como una mujer que oraba junto al río los sábados y continuó siendo una mujer de oración intensa y constante después de su conversión. Su casa resonaba con las voces de los creyentes, elevándose en adoración y súplica al Señor. Se sabía que en cualquier momento del día o de la noche se podía encontrar a Lidia en comunión íntima con su Salvador. Su conocimiento de las Escrituras también creció de manera notable. Aunque había adorado al Dios de Israel antes de conocer a Cristo, ahora tenía acceso a la revelación completa de Dios a través de Jesucristo. Pasaba horas estudiando las cartas que Pablo y otros apóstoles enviaban, y se esforzaba por entender cómo las promesas del Antiguo Testamento se habían cumplido en Cristo. Este crecimiento en conocimiento bíblico la capacitó para enseñar a otros, especialmente a las mujeres de la congregación. Su casa se convirtió no solo en un lugar de adoración, sino también en un centro de educación cristiana donde las nuevas convertidas aprendían los fundamentos de la fe y cómo aplicar las verdades bíblicas a sus vidas diarias. Lidia también entendió la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. En una ciudad diversa como Filipos, donde había personas de diferentes trasfondos culturales y socioeconómicos, era fácil que surgieran divisiones en la iglesia. Sin embargo, ella trabajó incansablemente para promover la armonía y el amor fraternal entre todos los creyentes. Su propia historia era un testimonio poderoso de cómo el Evangelio trasciende las barreras sociales y culturales. Como mujer gentil próspera que había llegado a la fe, ella podía relacionarse tanto con los ricos como con los pobres, tanto con los judíos como con los gentiles. Su casa era verdaderamente un lugar donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los años pasaron, y la iglesia de Filipos continuó creciendo bajo el liderazgo amoroso de Lidia y otros. Enfrentaron desafíos y dificultades, como todas las iglesias, pero su fundamento sólido en Cristo y su compromiso mutuo los ayudó a superar cada obstáculo. La semilla del Evangelio que había sido plantada junto al río había crecido hasta convertirse en un árbol frondoso que daba fruto abundante. Cuando Pablo escribió su carta a los filipenses desde la prisión en Roma,
Años después de su primera visita, su corazón se llenó de gozo al recordar cómo había comenzado todo. Aunque no menciona a Lidia por nombre en la carta, es imposible no ver su influencia en cada línea. La generosidad que Pablo elogia, la unidad que celebra y el carácter cristiano que describe, todos reflejan el ejemplo que ella había establecido desde los primeros días de la Iglesia. «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros», escribió Pablo, «siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora». Estas palabras seguramente incluyeron un recuerdo especial de aquella mujer extraordinaria que había abierto no solo su corazón al Evangelio, sino también su hogar al ministerio apostólico. La historia de Lidia nos enseña verdades profundas sobre la obra de Dios en nuestras vidas. Primero vemos que Dios había estado preparando su corazón mucho antes de que escuchara el Evangelio por primera vez. Su búsqueda sincera de la verdad, su adoración al Dios verdadero y su carácter noble habían creado el terreno fértil donde la semilla del Evangelio podría germinar y crecer. Segundo, observamos que la conversión genuina siempre produce frutos visibles. La transformación de Lidia no fue solo una experiencia emocional interna, sino que se manifestó inmediatamente en acciones concretas. El bautismo público, la hospitalidad generosa y el compromiso duradero con la comunidad cristiana. Tercero, vemos que Dios usa a personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Lidia no era una líder religiosa profesional ni tenía una preparación teológica formal. Era una mujer de negocios que simplemente respondió con fe cuando Dios tocó su corazón. Sin embargo, su impacto en el establecimiento del cristianismo en Europa fue inmensurable. Cuarto, la historia de Lidia demuestra el poder de la hospitalidad cristiana. Su disposición a abrir su hogar proporcionó la base necesaria para el crecimiento de la iglesia primitiva. En un mundo donde los cristianos enfrentaban oposición y rechazo, tener un lugar seguro para reunirse era invaluable. Quinto, vemos cómo Dios puede usar nuestros recursos materiales para sus propósitos eternos. La prosperidad de Lidia no fue un obstáculo para su fe, sino una herramienta que Dios usó para bendecir a otros y extender su reino. Su ejemplo desafía a todos los creyentes a considerar cómo pueden usar sus recursos para la gloria de Dios. Finalmente, la historia de Lidia ilustra la importancia del liderazgo servicial en la iglesia. Aunque ella claramente tenía influencia y recursos, no los usó para dominar o controlar, sino para servir y edificar a otros. Su liderazgo se caracterizó por la humildad, la generosidad y el amor genuino por sus hermanos en la fe. Cuando consideramos el legado de Lidia, no podemos sino maravillarnos de cómo Dios puede usar una vida completamente rendida a Él. Desde aquel sábado junto al río, cuando su corazón fue abierto para recibir el Evangelio, hasta los años posteriores, cuando su hogar se convirtió en el centro de una congregación floreciente, ella demostró lo que significa vivir para la gloria de Dios. Su historia continúa inspirando a creyentes de todo el mundo, especialmente a las mujeres que buscan entender su papel en el reino de Dios. Lidia muestra que Dios valora y usa poderosamente a las mujeres que se entregan completamente a su servicio. Su ejemplo de liderazgo, generosidad y hospitalidad sigue siendo relevante para la iglesia de hoy. En un mundo donde a menudo se menosprecia el papel de las mujeres en el ministerio, la historia de Lidia nos recuerda que desde los primeros días del cristianismo, las mujeres han sido instrumentos poderosos en las manos de Dios.
Su contribución al establecimiento y crecimiento de la Iglesia ha sido invaluable, y su ejemplo continúa desafiando a las mujeres de todas las generaciones a usar sus dones y recursos para la gloria del Señor. La conversión de Lidia también nos enseña sobre la importancia de tener un corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Su búsqueda sincera de la verdad y su adoración genuina al Señor habían preparado su corazón para reconocer y aceptar el Evangelio cuando lo escuchó. Esto nos desafía a mantener nuestros corazones tiernos y receptivos a la voz de Dios, siempre dispuestos a aprender y crecer en nuestra fe. Además, la respuesta inmediata de Lidia al Evangelio nos enseña sobre la importancia de la obediencia rápida a la voluntad de Dios. Ella no vaciló ni pospuso su decisión de seguir a Cristo. Su bautismo inmediato y su hospitalidad generosa demostraron que había comprendido la urgencia y la importancia del momento. En nuestras propias vidas, somos desafiados a responder con la misma prontitud y determinación cuando Dios nos llama a la acción. La historia de Lidia también nos recuerda que la verdadera conversión siempre resulta en una vida transformada. No es suficiente con tener una experiencia emocional o hacer una profesión de fe superficial. La conversión genuina, como la que experimentó Lidia, produce cambios duraderos en nuestras prioridades, valores y comportamiento. Su vida después de la conversión fue un testimonio constante del poder transformador del Evangelio. Su generosidad extraordinaria nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia nuestros recursos materiales. Lidia entendió que todo lo que tenía le pertenecía a Dios y que ella era simplemente una administradora de sus bendiciones. Esta perspectiva la liberó para dar generosamente y para usar su prosperidad para bendecir a otros y extender el reino de Dios. La hospitalidad de Lidia también nos enseña sobre la importancia de abrir nuestros hogares para el ministerio del Señor. En una época donde a menudo vivimos vidas aisladas y centradas en nosotros mismos, el ejemplo de Lidia nos desafía a usar nuestros hogares como centros de ministerio y bendición para otros. Su liderazgo en la iglesia primitiva nos muestra cómo las mujeres pueden servir efectivamente en el reino de Dios sin comprometer los principios bíblicos. Lidia no necesitó títulos oficiales o posiciones formales para ejercer una influencia poderosa. Su liderazgo fluyó naturalmente de su carácter piadoso, su sabiduría espiritual y su corazón servicial. La forma en que Lidia manejó su éxito en los negocios después de su conversión es particularmente instructiva para los creyentes de hoy que están involucrados en el mundo empresarial. Ella demostró que es posible ser exitoso en los negocios mientras se mantiene la integridad cristiana y se usa la prosperidad para propósitos espirituales eternos. Su compromiso con la iglesia local también nos desafía en nuestra propia fidelidad congregacional. Lidia no solo asistía a las reuniones, ella proveyó el lugar para que ocurrieran. No solo escuchaba la enseñanza, ella se aseguró de que los maestros tuvieran un lugar cómodo donde hospedarse. Su compromiso era total y práctico. La historia de Lidia nos recuerda que Dios está buscando corazones dispuestos más que habilidades extraordinarias o recursos abundantes. Lo que hizo a Lidia especial no fue su riqueza o su posición social, sino su corazón abierto y su disposición a ser usada por Dios. Cuando el Señor encontró esta disposición en ella, pudo hacer cosas extraordinarias a través de su vida ordinaria. Su influencia se extendió mucho más allá de su propia generación. La iglesia, que ayudó a establecer en Filipos, continuó siendo una congregación modelo durante décadas. Los principios que ella ayudó a instaurar, generosidad, hospitalidad, unidad y compromiso con la evangelización,
se convirtieron en características distintivas de la iglesia filipense que perdurarían por generaciones. Cuando Pablo escribió a los filipenses sobre la importancia de la unidad, sin duda tenía en mente el ejemplo que Lidia había establecido. Cuando los exhortó a ser generosos en su apoyo al ministerio, estaba construyendo sobre el fundamento que ella había colocado. Cuando los animó a ser hospitalarios y amorosos unos con otros, estaba reforzando valores que ella había modelado desde los primeros días de la iglesia. El impacto de Lidia también se sintió en las vidas individuales de aquellos que fueron tocados por su ministerio. Las mujeres que aprendieron de su ejemplo se convirtieron en líderes piadosas en sus propios hogares y comunidades. Los nuevos convertidos que encontraron refugio y ánimo en su casa llevaron esas experiencias consigo cuando se mudaron a otras ciudades, extendiendo así la influencia de su testimonio mucho más allá de las fronteras de Filipos. Su legado nos recuerda que cada acto de obediencia a Dios, por pequeño que parezca, puede tener repercusiones eternas. Cuando Lidia abrió su corazón al Evangelio junto al río, no tenía idea de que estaba participando en el establecimiento del cristianismo en Europa. Cuando ofreció hospitalidad a Pablo y sus compañeros, no sabía que su casa se convertiría en el primer centro cristiano del continente. Pero Dios tomó su obediencia simple y la usó para propósitos que trascienden el tiempo. Esta verdad debe animarnos a ser fieles en las cosas pequeñas, sabiendo que Dios puede usar nuestra obediencia de maneras que nunca podríamos imaginar. Como Lidia, somos llamados a responder con fe cuando Dios habla a nuestros corazones, confiando en que Él hará algo hermoso con nuestras vidas rendidas. La historia de Lidia también ilustra la importancia de la preparación espiritual. Su corazón había sido preparado a través de años de búsqueda sincera de Dios antes de que escuchara el Evangelio. Esto nos enseña que Dios está obrando en las vidas de las personas mucho antes de que tengan un encuentro dramático con Cristo. Nuestra responsabilidad es mantener nuestros corazones tiernos y receptivos a su voz. Su respuesta al Evangelio fue tan inmediata y decisiva porque había estado siendo preparada por el Espíritu Santo durante años. Cuando finalmente escuchó la verdad completa sobre Jesús, su corazón reconoció inmediatamente que esto era lo que había estado buscando toda su vida. Su conversión no fue impulsiva, fue el resultado natural de una preparación divina prolongada. Esto nos da esperanza cuando oramos por nuestros seres queridos que aún no conocen a Cristo. Podemos confiar en que Dios está obrando en sus corazones, preparándolos para el momento cuando escucharán y recibirán el Evangelio. Nuestra responsabilidad es ser fieles en orar, vivir vidas que honren a Cristo y estar listos para compartir nuestra fe cuando Dios abra las oportunidades. La influencia de Lidia en la vida de Pablo también es digna de consideración. Aunque Pablo era un apóstol poderoso usado por Dios de maneras extraordinarias, él también necesitaba el ministerio y el apoyo de otros creyentes. La hospitalidad y la generosidad de Lidia no solo beneficiaron a la iglesia local, sino que también fortalecieron y animaron al gran apóstol en su ministerio. Esto nos recuerda que todos, sin importar cuán utilizados seamos por Dios, necesitamos la comunión y el apoyo de otros creyentes. Nadie es tan espiritual o tan fuerte que pueda ministrar efectivamente en aislamiento. La iglesia es un cuerpo y cada miembro necesita a los otros para funcionar apropiadamente. La amistad y el apoyo que Lidia brindó a Pablo se convirtieron en una fuente constante de ánimo para él a lo largo de su ministerio. Cuando enfrentaba dificultades en otras ciudades, podía recordar la fidelidad y la generosidad de los creyentes de Filipos, iniciada por el ejemplo de Lidia. Este recuerdo le daba fuerzas para continuar cuando las circunstancias se volvían difíciles.
Su historia también nos desafía a considerar cómo estamos usando los dones y recursos que Dios nos ha dado. Lidia tenía el don de la hospitalidad, recursos materiales y una posición de influencia en su comunidad. En lugar de usar estas bendiciones solo para su propio beneficio, las dedicó al servicio del reino de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido dones únicos y recursos específicos del Señor. La pregunta que la historia de Lidia nos plantea es: ¿cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado para su gloria y para el beneficio de otros? Somos mayordomos fieles de todo lo que hemos recibido. Su ejemplo nos enseña que la mayordomía fiel no se limita al dinero. Lidia fue mayordomía fiel de su tiempo, abriendo su hogar para las reuniones de la iglesia. Fue mayordomía fiel de su influencia, usando su respeto en la comunidad para dar credibilidad al mensaje cristiano. Fue mayordomía fiel de su hospitalidad, proporcionando refugio y ánimo a los siervos de Dios. La transformación completa de la vida de Lidia después de su conversión nos recuerda que el Evangelio no es solo un boleto al cielo, sino el poder de Dios para transformar vidas aquí y ahora. Su conversión no fue solo un cambio de religión, fue una transformación total de prioridades, valores y propósito de vida. Antes de su conversión, aunque adoraba al Dios verdadero, su vida probablemente se centraba principalmente en su éxito comercial y su bienestar personal. Después de conocer a Cristo, su vida se centró en servir a Dios y bendecir a otros. Su negocio siguió siendo importante, pero ahora era un medio para un fin mayor, no un fin en sí mismo. Esta transformación debe caracterizar a todos los verdaderos creyentes. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él no viene como un huésped que se adapta a nuestros planes existentes. Él viene como el Señor que transforma todo nuestro enfoque de vida. Como Lidia, debemos estar dispuestos a reorientar completamente nuestras prioridades alrededor de su voluntad y sus propósitos. Su historia también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe cristiana. La conversión de Lidia no fue el final de su historia espiritual, fue solo el comienzo. Los años que siguieron requirieron crecimiento constante, servicio fiel y compromiso duradero con Cristo y su iglesia. En nuestro mundo de gratificación instantánea y compromisos superficiales, el ejemplo de Lidia nos desafía a desarrollar una fe que perdure. La vida cristiana no es un sprint, es una maratón que requiere resistencia, dedicación y crecimiento continuo. Lidia entendió esto y vivió su vida cristiana con una perspectiva a largo plazo. Su influencia en el establecimiento de la iglesia de Filipos nos recuerda también la importancia de las iglesias locales en el plan de Dios. Lidia no se contentó con tener una fe personal privada. Ella entendió que los creyentes necesitan comunión, enseñanza y apoyo mutuo para crecer espiritualmente. Su hogar se convirtió en el lugar donde esta comunión podía florecer. Allí, los nuevos creyentes aprendían las doctrinas básicas de la fe. Allí, los creyentes maduraban y encontraban ánimo en tiempos difíciles. Allí se hacían planes para la evangelización y el ministerio. Su casa era verdaderamente el corazón de la vida espiritual de la comunidad cristiana. La historia de Lidia culmina con una verdad poderosa. Cuando respondemos fielmente al llamado de Dios en nuestras vidas, Él puede usar nuestra obediencia para impactar generaciones futuras. Ella nunca podría haber imaginado que su simple acto de fe junto a un río en Filipos sería recordado y celebrado 2000 años después. Su legado continúa inspirando a creyentes de todo el mundo a abrir sus corazones al Evangelio, a usar sus recursos para la gloria de Dios y a servir fielmente en sus iglesias locales. Su ejemplo desafía a las mujeres a encontrar su identidad y propósito en Cristo y a usar sus dones únicos para edificar el reino de Dios.
En un mundo que a menudo valora la fama temporal y los logros superficiales, la historia de Lidia nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia fiel a Dios y en el servicio amoroso a otros. Su impacto eterno no vino de buscar reconocimiento o posición, sino de responder con un corazón abierto cuando Dios habló a su vida. Mientras reflexionamos sobre esta historia extraordinaria, somos desafiados a preguntarnos, ¿está nuestro corazón abierto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a usar todo lo que somos y tenemos para su gloria? ¿Estamos comprometidos con servir fielmente en su iglesia sin importar el costo? La respuesta que demos a estas preguntas determinará si nuestras vidas tendrán el mismo tipo de impacto eterno que tuvo la vida de Lidia. Dios está buscando corazones abiertos hoy, así como encontró el corazón de Lidia junto al río hace 2000 años. Cuando respondemos con fe y obediencia, Él puede hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas ordinarias. La historia de Lidia no termina con su muerte. Continúa viviendo en cada creyente que es inspirado por su ejemplo. Continúa en cada iglesia que practica la hospitalidad cristiana. Continúa en cada mujer que usa sus dones y recursos para servir al Señor. Continúa en cada persona que abre su corazón completamente a Cristo y vive para su gloria. Que el legado de esta mujer extraordinaria nos inspire a vivir nuestras propias vidas con la misma fe, la misma generosidad y la misma dedicación al reino de Dios. Que su ejemplo nos recuerde que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a abrir completamente su corazón a Él. Y que su historia nos anime a creer que nuestras propias vidas, vividas fielmente para Cristo, pueden tener un impacto eterno que trasciende nuestros años en esta tierra. Qué privilegio es servir al mismo Dios que transformó la vida de Lidia. Qué honor es participar en la misma obra del reino que ella ayudó a establecer. Su historia nos llama a la acción, nos desafía a la fidelidad y nos inspira a creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de vidas completamente rendidas a Él. No permitas que esta historia poderosa termine aquí. Si has sido tocado por el testimonio de Lidia, si has sentido al Espíritu Santo hablando a tu corazón mientras escuchabas su historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal para continuar descubriendo las historias extraordinarias de las Escrituras. Acompáñanos en futuros videos donde exploraremos más vidas transformadas por el poder del Evangelio y donde juntos creceremos en nuestro entendimiento de las maravillosas obras de Dios a lo largo de la historia. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad de creyentes que se apasionan por conocer y compartir la palabra de Dios.